Se encontraron trabajo y una comida caliente cada día trabajando para el puente aéreo. Nos dividimos en grupos de trabajo controlados por un supervisor estadounidense. Uno a uno los grupos se encargaban de recibir a los aviones a medida que estos iban llegando. Id al siguiente avión. Los aviones de mayor tamaño transportaban 9 toneladas cada uno. Podíamos descargar un avión en 7 minutos aproximadamente, y eso eran casi 9 toneladas de carbón. Los británicos contrataron los servicios de operadores civiles. En Gran Bretaña no había mucha gente que tuviera aviones, pero en aquella época yo era bastante afortunado, porque poseía 12 bombarderos Halifax remodelados. El gobierno vino a verme y me dijo, ¿podemos hacer algo con esos aeroplanos? Yo respondí, por supuesto, pero no deben olvidar que nosotros pensábamos que esta situación solo iba a durar 2 o 3 semanas, de lo contrario, habría guerra. Los Estados Unidos participaron enviando bombarderos B-29 capaces de transportar bombas atómicas a Gran Bretaña. A este movimiento se le dio una gran publicidad. These are the men whose nerve-wracking job it may be to fight their way through weather and red obstruction. So grave is the crisis that General Clay is recalled to Washington to report on the situation. He is greeted by Secretary of the Army Royal and then is welcomed by Chief of Staff Omar Bradley. On his shoulders may rest the responsibility for peace or war, and the Commander-in-Chief at the White House awaits his appraisal of the most explosive situation yet in the struggle between East and West. Clay solicitó una vez más que se le permitiera enfrentarse a los soviéticos con un convoy armado. Si los soviéticos se hacían a un lado y dejaban pasar el convoy, seguiría habiendo paz. Si optaban por negarle el paso, entonces habría guerra. Era así de sencillo. Pero lo último que deseaba el presidente Truman en este mundo era que nuestro país se viera inmerso en otra guerra mundial, puesto que acabábamos de salir de una. De modo que no hubo convoy armado, sino más aviones para seguir adelante con el puente aéreo. Since I have been in Washington, I have been assured of an additional supply of C-54s, which carry 10 tons, to replace the C-47s. And this will enable us to build our airlift up to 4,500 tons a day. This tonnage will enable us to maintain Berlin indefinitely while we try to find a peaceful solution to the Berlin problem. En agosto, Stalin acudió a un espectáculo aéreo cerca de Moscú. Confiaba que el bloqueo que la Unión Soviética había decretado sobre los sectores occidentales de Berlín bastara para obligar a los aliados a volver a la mesa de negociaciones. Pero el tiempo no estaba necesariamente de su parte. El contrabloqueo occidental de carbón, acero y máquinas herramientas estaba empezando a hacerse notar. Cuando los diplomáticos occidentales solicitaron reunirse con él, aceptó. Stalin Stalin estaba muy tranquilo. No caminaba por la habitación como solía hacer. En circunstancias normales hubiera ido de arriba a abajo como un león en su jaula, pero esta vez no. Permaneció sentado fumando. No llevaba nota alguna. Dijo, este asunto es muy importante desde un punto de vista económico. Pero eso no es lo más relevante. Lo más importante son las decisiones que ustedes han tomado en Londres. Insistimos en que deberían revocar dichas decisiones, o al menos posponer su puesta en práctica, hasta que volvamos a reunirnos para discutir el tema de Alemania. Veía que Alemania iba a quedar dividida. La zona occidental contaba con el fuerte respaldo de los Estados Unidos y los países de Europa Occidental, y además serían 3/4 partes de la totalidad del territorio alemán las que formarían un país independiente.
Y Stalin quería evitar esto a toda costa. En Berlín, los aliados occidentales y los soviéticos regresaron a la mesa de negociaciones. Los rusos exigían la retirada del marco alemán occidental de la ciudad. También comenzaron a ejercer presión en los pasillos aéreos. Hubo muchas provocaciones. Solían llevar a cabo maniobras aéreas en los pasillos o en el espacio aéreo contiguo. Se situaban encima de nosotros porque nosotros no podíamos superar una altura máxima y desde allí disparaban sus equipamientos militares, lo que nos provocaba horribles pitidos en los oídos y otro tipo de malestares. A veces te encontrabas con que un Yak venía de frente y cuando casi te estaba rozando se desviaba. O por ejemplo, subían detrás de nosotros de manera que no pudiéramos verlos y luego se situaban encima del ala, pero nunca llegaban a disparar. El mal tiempo provocó retrasos e incidentes. Con este sistema no se conseguía llevar toda la comida necesaria y los berlineses no habían podido almacenar prácticamente nada de carbón para el duro invierno que se avecinaba. Sabían que estaban viviendo al borde del abismo. Solo había electricidad durante 4 horas al día. Hacíamos la colada por las noches. Además, como yo tenía un bebé, también tenía que hervir los pañales y hacer la comida. Si no teníamos plancha eléctrica, íbamos a casa de una vecina y planchábamos juntas. Siempre ocurre lo mismo en los malos tiempos. Las personas se unen para lo bueno y también hacen frente juntas en las adversidades. El bloqueo soviético no evitó que los berlineses se movieran libremente dentro de la ciudad. El sector oriental, situado al otro lado de la puerta de Brandenburgo, podía resultar muy atractivo. Yo iba muy a menudo a Berlín Este. Si querías salir, tenías que ir al sector oriental. Allí había salones de baile, música e iluminación eléctrica. Las habitaciones tenían calefacción y prevalecían las condiciones normales en tiempos de paz. Los rusos ofrecieron a los habitantes de la zona oeste de Berlín la oportunidad de comprar comida en el sector soviético. Aproximadamente 1 de cada 10 aceptó. Los soviéticos no impusieron un bloqueo total, pero hostigaban continuamente a los habitantes del sector occidental que se desplazaban a Berlín. Podíamos llegar allí en tren, pero los rusos nos registraban una y otra vez, allí y en todos los lugares. Llegaban a la estación y nos pedían los documentos de identidad o registraban nuestras bolsas y mochilas. Teníamos la sensación de que si a uno de esos rusos no le gustaba la cara de un alemán, se lo llevaría.